con un mismo propósito. Capítulo 2. Lamentaciones capítulo 2. Alabado Dios. Cristo vive para siempre. Dios es bueno, amados, y poderoso. Para siempre su misericordia. Estoy esperando la señal allá de amén. Gloria a Dios. Lamentaciones capítulo 2. Leo la palabra del Señor bajo la bendición que nos concede el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Verso 14. Tus profetas vieron para ti vanidad y locura, y no descubrieron tu pecado para impedir tu cautiverio, sino que te predicaron vanas profecías y extravíos. Oremos. Padre, en el nombre poderoso de Cristo, Señor, te pedimos en esta hora que tú nos ministres y nos hables a través de tu palabra que es poderosa. Toma el control, glorifícate, ministra, atamos y reprendemos al devorador y toda obra antagónica, mi Dios. Permita que tu palabra fluya, que tu palabra corra y sea glorificada. Apelamos a tu gracia, a tu poder, Señor, como simples canales en tus manos, esperando que tu palabra fluya, Padre eterno, para gloria y honra de tu nombre, para bendición de muchas almas, mi Dios. Toma el control, imploramos tu favor y tu ayuda en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados, sin sentarse sobre la alabanza. Gloria a Dios, porque Él se mueve en medio de la alabanza. Amén. Bien, mis amados, con la ayuda de nuestro Dios, quisiera hablarles sobre el tema, la importancia del mensaje. Amén. ¿Cuánto alaban al Señor? Dios, escuche bien, hermano, Dios siempre nos hablará y nos ha hablado claro. Amén. El mensaje de Dios siempre será claro. Gloria al nombre del Señor. Pero Dios usa para enviar su mensaje, Él usa mensajeros. De hecho, de ahí viene la palabra ángel. Ángel es un mensajero. ¿Cuánto alaban al Señor? Amén. Y Dios ha usado los ángeles. Amén. Como lo usó cuando se le reveló a María. Se le mostró un ángel llamado ese, Gabriel. Gloria a Dios. Y le dio un mensaje poderoso a través de ese ángel. Pero a José le envió un sueño. ¿Cuánto alaban al Señor? Y a su nombre. Es decir, Dios siempre ha dado el mensaje y sigue dando el mensaje. Amén. ¿Qué sucede? Que las personas queremos escuchar no el mensaje de Dios, sino queremos escuchar algo que nos haga sentir felices, seguros y conforme indiferentemente a la condición de que estemos. Gloria al nombre del Señor. Y a veces venimos a buscar la palabra de Dios, pero venimos ya en nuestra mente con lo que queremos escuchar y no con lo que necesitamos escuchar. ¿Cuánto alaban al que vive? ¿Y qué sucede? Que siempre ha habido gente que le guste que le digan cosas bonitas, especiales, como siervo de Dios. Te voy a llevar por las naciones. Eres mi ungido. Eres el último profeta, etcétera, etcétera. Hay gente que quiere escuchar esas cosas. Y a su nombre. La Biblia dice que en los postreros tiempos habrá comezón ¿de qué? De oír. La gente quiere escuchar algo nuevo. Quiere oír, quiere escuchar. Pero ¿qué pasa? Que no quiere escuchar la verdad de Dios. Esa es la gran diferencia. La gente quiere escuchar una palabra, pero no quiere escuchar la verdad de Dios. Entonces dice la palabra que se amontonarán
maestros conforme a su concupiscencia. Es decir, otros carnales, gloria a Dios, porque hoy en día hay un montón de mensajeros autoproclamados, gloria a Dios, que se han autolevantado y que se creen con la potestad, con la autoridad, con el poder de dar un mensaje. Pero eso no quiere decir que sea de Dios, aunque mencionen a Dios. Gloria al nombre del Señor. Y usted, hermano, si entra por las redes, cualquier cantidad de personas, niños, adolescentes, jóvenes, gente de todos los países del mundo, queriendo enseñar la palabra de Dios. Gloria al nombre del Señor. Y dando enseñanzas que ni ellos mismos viven, ni creen tan siquiera. ¿Cuánto alaban al que vive? Y a su nombre. Pero no es una moda. Son modas cíclicas, gloria a Dios. Aquí encontramos, dice, tus profetas, fíjese esa expresión de Dios, amén, porque en la época de Jeremías, una de las épocas más oscuras, junto con la época ya de Acab, gloria a Dios, donde entró el jezebalismo y el balaísmo por completo dentro del pueblo de Israel, son de las épocas más oscuras que nosotros encontramos en el pueblo de Dios respecto a su vida espiritual. Ellos estaban sumidos en el autoengaño y Dios levanta al profeta Jeremías, conocido como el profeta llorón, que le tocó llorar, clamar, porque nadie quería a Jeremías, ni su familia, ni sus hermanos de sangre, ni sus primos, ni sus tíos. Ellos conspiraron contra Jeremías. ¿Y sabe qué dijeron una vez? Dijeron, vamos a cortarle la lengua. Literalmente querían cortarle la lengua a Jeremías para ver que él iba a profetizar. Lo metieron en la cisterna, lo encarcelaron, lo amenazaron, lo persiguieron, lo maltrataron, hermano, lo golpearon, hicieron cualquier cantidad de cosas porque era el único en medio del pueblo que tenía el mensaje directo de Dios para el rey, para el sacerdote, para los levitas y para todo el pueblo. ¿Cuántos alaban al Señor? Lo que no quiere decir que era el único profeta. Habían muchos profetas, habían cientos de profetas, pero profetas autoproclamados, profetas comprados. Habían profetas comprados por las autoridades, por sacerdotes, por reyes que le decían, bueno, usted va a hablar este mensaje de parte de Jehová y le va a decir al pueblo esto y lo otro. Pero, y le pagaban y vivían bien esos profetas, no pasaban necesidad, no tenían persecución, no tenían hambre, no eran encarcelados, pero Dios no los había enviado. Por eso le dice la Biblia, tus profetas. No los profetas de Dios, sino los profetas de ellos, que eran los que ellos oían. Gloria a Dios. ¿Y qué decían ellos? No, Jehová ni hará bien ni hará mal. Y otros decían, no, Dios se olvidó de nosotros, ya no quiere saber nada de nosotros, sigamos adelante. Otros se atrevieron a decir, Dios ha muerto, ni no va a pasar nada. Gloria al nombre del Señor. Pero cuando Dios levantó a Jeremías, la palabra era, vendrá el rey de Babilonia, a quien vosotros temáis, e invadirá Jerusalén, le prenderá fuego. Y ellos se partían de risa. Sí, va a prenderle fuego al templo. Nadie es capaz de meterse allá donde está el arca, porque se van a morir, porque la presencia de Dios va con nosotros. Ellos terminaron confiando más en el templo que en el Dios del templo. ¿Cuántos alaban al Señor? Pero Dios le mostró al profeta Ezequiel cómo la gloria de Jehová salía del templo, se iba, cómo Dios los abandonaba. ¿Por qué? Porque ellos vivían una vida queriendo servir a Dios, pero viviendo sus pecados. ¿Qué pecados cometían ellos? Mayormente la idolatría. Pero la idolatría no consistía en solo ir y presentar una ofrenda a un ídolo y adorarle. Eso conllevaba una serie de cosas, gloria al nombre del Señor, y de pecados carnales, sacrificios humanos, alianzas con otras naciones, gloria a Dios, que
adoptaban también sus culturas, sus credos, su música, sus pecados, gloria al nombre del Señor, sus comidas, sus costumbres, y abandonaban la ley, la palabra de Dios. Y entonces habían cientos de profetas diciendo: no, todos somos hijos de Dios, somos la nación escogida, Dios está con nosotros, el arca está con nosotros. El mismo mensajito de hoy en día. Lo mismo. No todos somos hijos de Dios. Lo importante es que usted crea. Dios no mira lo que usted hace. Dios mira su corazoncito. Pero no se acuerda que la Biblia dice que lo más perverso y engañoso que hay en el universo, el corazón del hombre. Entonces, todos esos profetas se han levantado hoy en día hablando en nombre del Dios Todopoderoso. ¿Qué dicen? Cuanta sandez se le viene a la cabeza. ¿Con el fin de qué? De que la gente sigan su pecado, sigan su adulterio, sigan su mentira, sigan su mundanalidad, sigan su perversidad, pero no pasa nada. Dios es amor, Dios es misericordioso, Dios es todopoderoso, Dios es paz, Dios mira lo de adentro, Dios no mira lo de afuera. El mismo mensajito. ¿Pero dónde la Biblia dice eso? Nosotros tenemos la palabra de Dios, que es la palabra profética más segura. Pero lo que hace distinto, o una de las cosas que hace distinto la Biblia, es que además de la ley tiene el ejemplo. Y a su nombre. Entonces aquí tenemos el ejemplo de cientos de profetas hablando un mensaje de bienestar. Todo va a ir bien, Dios nos va a defender, Dios está con nosotros, mire, nos va bien, mire, seguimos ofreciendo a la luna y a las estrellas y a la diosa de los cielos, decían ellos, y nos sigue viendo bien, sigue habiendo agricultura, sigue habiendo ganado, sigue habiendo comercio, sigue habiendo mercados. ¿Por qué? Porque los seres humanos siempre han asociado bendición a lo económico. Siempre, no es de ahora, siempre el ser humano asocia directamente la palabra bendición con bendición o con éxito económico. Pero eso es como, ese es el canon del mundo. No tiene nada que ver con el canon de Dios. Si vamos a la palabra del Señor, encontramos a un hombre rico. Tan rico que, hermano, que hacía cada día banquete con esplendidez. Cuando los ricos hacen fiesta e invitan a sus amigos, no lo hacen porque quieren gastar dinero. Lo hacen porque quieren demostrar el dinero que tienen. Simplemente por eso. Quieren demostrar cuánto tienen, cuánto gastan, cuánto disfrutan. Y ese rico hacía cada día, ¿tú sabes lo que es cada día una fiesta? Hoy en día no hay un rico que haga eso. O por lo menos no lo conozco yo. Porque eso se gasta mucho dinero. El pecado es más caro que la gracia. Hay gente que llora por los diezmos, ¿verdad? Pero usted no se dejaba el diezmo, dejaba el 90% en vicio. Y no pasa nada. Y encima endeudado y emproblemado. Y tan contento. ¿Cuánto alaban al Señor? Y a su nombre. Porque el pecado es más caro que la gracia. La gracia tiene su sacrificio, tiene su gasto, pero es mucho más económico. Y es de bienestar para nuestro cuerpo físico también. ¿Cuánto alaban al que vive? Y a su nombre. Entonces el mensaje venía en abundancia a través de profetas autoproclamados y venía directo de Dios a través de un solo canal que era el profeta Jeremías. Mire, llegó un momento en que Dios le dice a Jeremías: si ellos se arrepienten, yo los voy a perdonar y no los voy a enviar de cautiverio. Pero llegó un momento en que Dios dijo: aunque se arrepientan,
Mire, le dijo Jeremías, aunque ellos se arrepientan, los voy a introducir a esa tierra allá 70 años en Babilonia, aunque se arrepientan hoy de todo corazón. Fíjese que Dios, eso lo hace no un Dios vengativo, sino la justicia y la santidad de Dios. Hace que eso sea así. Porque, hermano, todas las leyes paganas, incluso las de hoy, son aplicadas más a los más desfavorecidos, a los pobres. Y así se aplicaba antes también. Lo mismo. Los ricos no pagaban impuestos, pagaban los pobres. Eran masacrados, eran vendidos. Era lo que la Biblia llama rapiña. ¿Cuánto alaban al Señor? Y entonces, en medio de esa abundancia, porque había abundancia, antes de venir Babilonia, había abundancia, había riqueza, había comercio, porque esas alianzas con las otras naciones, amén, traían riqueza. Y ellos decían, mira, nos va bien. Traficamos con los griegos, con los romanos, perdón, los romanos no, con los tirios, con los de Sidón, con todo el mundo ya hacían comercio y sus dioses y compartían y parece que iba todo bien. Y los profetas decían, va a ir todo bien, va a ir todo genial, todos nos vamos, como decirle hoy a la gente, todos se van para el cielo, todo el que cree en Dios va para el cielo. Pero el Señor dijo, no todo el que me diga, Señor, Señor, será. Ojo con eso. No por decir Señor, Señor, ya somos salvos. Entonces, ¿qué hay que hacer? El Señor Jesucristo dijo una palabra clave. Por sus frutos los conoceréis. No puede un árbol bueno dar fruto malo. No puede un árbol malo dar fruto bueno. No puede. No puede. Por sus frutos los conoceréis. Tus profetas vieron para ti, ¿qué vieron? Vanidad. ¿Qué es vanidad? Pusieron en el escenario algo que era falso. Algo vano es algo que es hueco, que no tiene solidez, que es una apariencia. Y hoy en día hay materiales de apariencia, sobre todo se usan en construcción para adornar. Venden unas cosas no sé cómo le dan, de un material, es como un corcho y parece una madera robusta. ¿Sí o no? Yo sé que todos la hemos visto alguna vez quizás. Te ve un corcho ahí, una columna, una viga. Qué hermosa esa viga de madera, es clavada una viga de madera, pero usted lo toca y es un trozo de corcho. Eso es vanidad, literalmente. Es aparentar algo que no es. Mostrar algo que no es. Y esos profetas autoproclamados daban un mensaje de esperanza que no existía en los planes de Dios. Y por mucho que la gente procure que le salga bien, si en los planes de Dios está que no irá bien, no irá bien. Por mucho que trate, que maneje, que busque, que quiera irse por la tangente, lo que se va a cumplir es lo que ha dicho Dios. Punto. Se acabó. Y si Dios ha terminado hacerlo bien con nosotros, por mucho que otros digan que irá mal, no nos irá mal, nos irá conforme Dios diga. Y eso no tiene nada que ver con la economía mundial, con la economía del país, con la economía de la sociedad, con la economía de la ciudad o con la economía nuestra. No tiene nada que ver. Porque Dios, para bendecirnos, nos bendice del 0,000. Estamos hablando de Dios y a su nombre. Tus profetas vieron para ti vanidad y locura. Oye, y la gente lo que quiere oír, cosas bonitas.
Todos, si somos honestos. Pero esa época, Dios, hermano, si hay una persona en pecado, pecados ocultos, iniquidad, haciendo lo malo, Dios jamás le va a decir cosas bonitas. Porque Dios no engaña a nadie. Usted dice, no, pastor, pero a mí me dijeron una profecía. Pues no fue Dios. Está en adulterio y le va a decir, Señor, mi siervo, yo te amo, mi siervo. No. Siervo, pero con C, no con S. Gloria a Dios. Pero no es Dios que te va a decir una palabra hermosa si estamos, hermano, descarriados. No va a ser Dios. Dios te va a dar una palabra de aliento. Sigue adelante, búscame y viviréis. Y busca a Dios y métese. A eso sí te lo puede decir el Señor. Pero que te va a decir que tiene un llamado que te va a llevar a las naciones y que te va a usar estando en pecado, a nadie se lo ha dicho Dios. A nadie se lo ha dicho Dios. Y a su nombre. Pero los profetas vieron para ellos vanidad y locura. ¿Qué sucede? Que si nosotros escuchamos ese mensaje, en realidad caemos en el mismo terreno de esos profetas, nos autoengañamos. Hermano, no se trata de ser mente positiva, como dice la gente. A mí no me gusta la gente negativa, eso lo digo de uno. Gente que todo es una pesadez y que todo es un negativismo. Yo no quiero estar cerca de esa gente. Yo huyo de esa gente. Pero no se trata de ser así. No por eso nos va bien. Nos va bien porque Dios lo ha determinado. Punto. Amén. Dice, y mire la importancia del mensaje, estamos hablando. Y no descubrieron, ¿qué? Tu pecado. El mensaje de Dios, el mensaje directo de Dios, es aquel que nos confronta ante nuestras necesidades y nuestros pecados. No para Dios humillarnos, no. La Biblia dice que Dios no desprecia a nadie, aunque Él es todopoderoso. Fíjese, hermano, Dios es todopoderoso y no desprecia a nadie. Él es el corazón de Dios como es. Tan poderoso Dios, no hace acepción de personas. ¿Verdad? Algo tan tremendo que no llega uno a captar toda esa idea tan poderosa. Pero cuando el mensaje no es de Dios, nosotros entramos en un estado de quietud y de reposo espiritual. Y hay gente que una vez, una joven nos visitó, y hablándole hace 12, 15 años, y le dijo a mi esposa, yo he venido a esta iglesia 2 o 3 veces, y no sé si me gusta venir aquí, porque cada vez que yo vengo aquí me siento pecadora. No importa, ella dijo, no importa el culto que sea, yo aquí me siento una pecadora de las más bajas. Pero en mi iglesia yo canto, yo presido, yo hago devocionales, yo allá me siento bien. Y más claro, Dios no le puede hablar. Y oramos por ella. Dios le dio un sueño. Y ella se vio en su iglesia, en el sueño. Y dice que vio al pastor y el pastor tenía cabeza de cerdo. Ella no lo contó. Y dice que tenía un montón de cerdos colgados. Y él comía esa carne cruda de esos cerdos. Y ella dijo, ¿qué significa el sueño? Pues más claro no puede ser. ¿Cuánto alaban al Señor? Y Dios te lo está hablando más claro que nunca. Dice, no, pero ya yo me siento muy bien, aquí me siento muy pecadora. Eso es lo que hace la verdadera iglesia de Jesucristo.
Eso es lo que hace la presencia de Dios. Eso es lo que hace el mensaje de Dios, hermano. El mensaje de Dios y la palabra de Dios nos descubre, nos desnuda y nos hace sentir inmundos ante su santa presencia. La santidad de Dios es tan poderosa que cuanto más nos acercamos a Él, más inmundo nos sentimos. Cuanto más nos alejamos de Él, inversamente proporcional, más santo nos sentimos. Cuanto más lejos de Dios, más santo nos sentiremos. Usted ve el profeta Isaías, profetizaba, hablaba de Dios. Hasta el día que murió su primo, el rey Usías. Isaías estaba acostumbrado a comer en el palacio. Tenía influencia con su primo lo quería. Al parecer eran contemporáneos en edad. Pero cuando murió el rey Usías, al rey muerto, rey puesto, y le dieron un puntapié a Isaías y lo echaron del palacio real. No tenía dónde irse. Desconsolado, pues se metió donde tiene que estar. Al templo se fue a orar. Y estando en el templo, unas faldas cubrieron el templo. Y lo primero que él gritó: ¡ay, que soy muerto! Porque he visto mis ojos a Jehová de los ejércitos. Porque siendo hombre de labios inmundos, nunca vio su inmundicia hasta que no vio la gloria de Dios. La gloria de Dios, hermano, no es mucho para saltar, ni brincar, ni hablar en lengua. La gloria de Dios es para hacernos sentir lo necesitados de gracia, de perdón y de sangre de Jesucristo que estamos cada día. La presencia de Dios nos viene a decir que sin su gracia no podemos avanzar, no podemos caminar, no podemos hacer nada sin su ayuda. La presencia de Dios viene a mostrar nuestras miserias, nuestras limitaciones. Cuán limitados estamos, cuán cortos somos, cuán inútiles son nuestros recursos y nuestras fuerzas, cuán vulnerables somos, un vaso de barro frágil que se cae y se quedó en el sitio. Eso viene a mostrarnos la presencia de Dios, aleluya. Cristo vive para siempre. Porque a veces, hermanos, nos olvidamos de dónde Dios nos ha sacado y lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Por eso se llena el corazón de orgullo y de altanería hasta que viene la presencia de Dios y nos muestra otra vez y nos dice: simple barro, gusano de la tierra. Y nos muestra que sin su misericordia nada podemos hacer. Que por su misericordia estamos donde estamos. Porque nunca decayeron su misericordia. Por eso no hemos sido consumidos. Entonces, cuando viene la presencia de Dios, ¿a usted no le ha pasado que usted tiene muchas preguntas? Y yo, si tuviera, estamos como Job a veces. ¿Quién me diera que me presentara delante de Dios y yo le preguntaría y Él me respondería? Ahí se le resbalaron los pies a Job. Porque Job era perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. No lo dice Job, lo dice Dios. Y usted se pone a ver las características de Job y dice: madre mía, Job no era cuento. Respetaba a la viuda, la ayudaba al huérfano, al forastero. Tuvo una sola esposa, tuvo esclavas, no deseó ninguna de esas jovencitas de mujeres. Él era un hombre santo, hermano, temeroso de Dios. Pero cuando se puso chulito, que creyó que él tenía el estatus de Dios, porque hay gente que cree que tiene el estatus de Dios. Tenemos el estatus de Dios.
Porque para Dios, Dios Padre, somos aborrecibles. Pero vino Cristo y nos cubrió con su sangre. Eso se llama propiciación. Y entonces ahora somos aceptos. Y hemos sido adoptados. ¿Lo pilla? El momento que perdemos esa sangre, aborrecibles otra vez. Entonces, ¿qué hay en nosotros? La sangre de Cristo. Y dijo Dios, bueno, ¿tú quieres hablar conmigo? Y vino un torbellino. Se le puso al lado. Y venga acá, hablemos. ¿Y qué dijo? Cierro mi boca, no hablo más. Me arrepiento en polvo y ceniza. Nada. Y empieza Dios, pero hablemos, pero hablemos. ¿Dónde estabas tú cuando yo hice aquello? ¿Dónde estabas tú? Y empieza Dios a sacarle una lista ahí poderosa, hermano. Y Job tuvo que, lo que hizo fue arrepentirse, no fue capaz de preguntarle nada a Dios. No fue capaz. Lo único que dijo, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Cuando hay gente que quiere reclamarle a Dios, es una señal de que estás alejándote de Dios. ¿Quiere que Dios te explique? ¿Que te explique qué? ¿Te imaginas que Dios te explicara? Usted no dejaría preguntarle, más preguntas tendría. Lo que Dios quiere es que le obedezcas. ¿Escuchó? Lo que Dios quiere es que le obedezcas en las buenas y en las malas. Que le ames, aunque te vaya bien o te vaya mal. Lo que Dios quiere es que le alabes, que le adores, que le sirvas. Aunque te guste o no te guste lo que estés viviendo, lo que Dios quiere es que le seas fiel. Eso es amor, gloria a Dios y a su nombre. Lo importante del mensaje es que viene a descubrir lo que está oculto. No hay nada oculto ante la palabra de Dios. La gente puede ir a hacer su pecado, envolver lo cual está mal, que está mal, nunca mejor dicho, gloria a Dios. Y como que nada pasó, pero eso se va putrefactando. Entonces viene el mensaje. ¿Y quién le contó al pastor? ¿Quién le contó al hermano? ¿Quién le contó al diácono? ¿Por qué está hablando de mí? ¿Acaso sabe algo? ¿Acaso me sigue por las redes con un perfil falso? La gente se hace sus imaginaciones. Cristo vive. Ahora va a ir a buscar ahí posibles sospechosos. No, una persona temerosa de Dios no hace esas cosas. No necesita andar en falsedades. ¿Cuántos alaban al Señor? Y a su nombre. Pero la palabra de Dios te dice: arrepiéntete. Confiesa tu pecado, porque escrito está: el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Cristo vive para siempre. Nadie quiere oír ese mensaje, nadie quiere oír esa palabra. Esa palabra la gente le hace caso omiso, cierra sus oídos, gloria a Dios. Pero es el mensaje que nos dirige a la vida eterna. Es el mensaje que nos saca del camino que va al infierno y nos lleva al camino por la puerta estrecha. Es el mensaje de Dios. Hermano, ¿y sabe qué yo veo aquí? La expresión del amor de Dios con alguien. Es la manera en Dios decirnos: yo te amo. Porque Dios, si Dios no nos amara,
Él nos mandaría profetas, Él nos mandaría palabras. Si Dios no nos amara, Él no nos diría la verdad. Si Dios no nos amara, Él no dejaría que nos tiráramos por el precipicio del pecado y caemos allá al infierno. Pero su amor, su misericordia, su bondad, su poder nos frenó, nos enfrentó, nos confrontó con la palabra poderosa de Dios, diciéndonos: detén tu camino y vuelve por la senda antigua. No descubrieron tu pecado. ¿Para qué? Para impedir tu cautiverio. Porque si algo cautiva más que lo físico, es el pecado. Llega a cauterizar la mente. No solamente la cautiva, la cauteriza. Es decir, la quema. En operaciones usan los cautines, eso que uno usa para soldar con estaño. Van cortando y van cauterizando los vasitos para que la persona no sangre. Queman. Van quemando. Así el diablo hace en la mente del individuo. Y cuando una persona tiene la mente cauterizada, pecar para ellos es algo como natural, como que forma parte de la vida, como que no pasa nada. Mire, no me ha caído un rayo todavía, pues gloria a Dios, que ni te caiga. Pero eso no quiere decir que Dios no lo ve y que Dios no lo juzga. Por eso el mensaje es importante. Por eso nosotros debemos ser exigentes con el mensaje. Nosotros que escuchamos la palabra, debemos decirle: Señor, háblame, saca lo que está oculto en el corazón. Porque no solamente estamos hablando pecados carnales, sino de pecados del espíritu o en el espíritu. Como el orgullo, como el rencor. Hay una raíz de amargura, hay un rencor, hay un enojo, hay una rabia escondida allí en el corazón que de vez en cuando se remueve y usted siente ganas de venganza y siente odio. ¿Por qué? Porque hay un pecado oculto allá adentro. ¿Te ha hecho llorar? Y llorar a solas, no en la presencia de Dios. Llorar de rabia, de impotencia. ¿Qué hacen esas lágrimas? Riegan la raíz de amargura. No la cortan, la riegan. Se arraiga más en el corazón. Y eso, porque a veces estamos más pendientes de los pecados carnales que los pecados en el espíritu. Pero igualito nos condenan. Pero a Dios sean dada toda gloria que nos da su palabra. Cristo vive. Porque Dios nos saca y nos quiere sacar de la cautividad del pecado. Dios rompe las cadenas, hermanos. Dios rompe las ataduras, Dios rompe los yugos, Dios rompe los grillos. No hay cadena que pueda contenerse al martillo de la palabra de Dios. No es mi palabra como martillo que quebranta la piedra. Cristo vive para siempre. Hermanos, si nosotros venimos a Dios, al yunque de Dios, se quedan esas cadenas hoy aquí. Se quedan esos grillos, se quedan esas ataduras. Gloria a Dios, se queda ese cautiverio. Hermano, ¿cómo es posible? Lo normal es que en la calle haya gente cautiva en los vicios, en el pecado, en la pornografía, en la suciedad. Eso es lo normal, gente sin Dios. Pero lo que no es normal es que en la iglesia haya gente cautiva por el pecado. Estando aquí el que destruyó el pecado y la muerte, el que lo venció, Él nos da el poder y la autoridad. Lo que no puede ser es eso. Vamos y buscamos las almas y predicamos a las almas. Pero a veces estamos cautivos
Dios no quiere eso. Escrito está, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Cuántos alaban al Señor? Dice, no descubrieron tu pecado para impedir tu cautiverio. Dios no nos quiere ver cautivos. Él nos ha hecho libres. ¿Cómo una persona va a estar cautivo de pornografía, de vicios, de tocamientos y de cosas morbosas? Una mente cautiva de cosas. ¿Cómo es posible eso? Queremos adorar a Dios y queremos levantar las manos. Pero ¿sabe qué hace eso? Te va frustrando día a día. Te frustra. Un día bien, un día mal. Un día en victoria, otro día decaído. Un día quiere servir a Dios, otro día quiere irse al mundo. Es una persona que está cautiva, que hay algo oculto en su corazón. Un día, una semana en el Monte Carmelo y otra semana, vamos, en el desierto más seco del mundo. No puede ser. Dios no nos ha traído para eso. El evangelio no es una carga. El evangelio es una bendición. Es una protección. ¿Sabe que hay afuera fieras que destruyen, que matan, despedazan hogares, ministerios, llamados? Entretienen, destruyen niños, adolescentes, jóvenes. Al diablo no le importa tu edad. Lo que quiere es tu alma para destruirla, para cautivarla en sus filosofías, en sus ideologías. Punto. Él no le pide permiso a nadie. Pero cuando estamos bajo esta protección divina, se relame nada más. Lo que hace es relamerse, pero no nos puede tocar. Porque la sangre de Cristo nos cubre. Porque cuando viene la palabra, la recibimos, la aceptamos, nos humillamos. Porque cuando viene la palabra de Dios, la creemos, la mantenemos, la vivimos, la confesamos. Y no hay tiniebla ni demonio que pueda tocarnos, hermanos, porque Dios está con nosotros. Y el mundo puede caer. Estamos viviendo una guerra híbrida mundial. Una guerra mundial. Comenzó hace rato ya. Porque la guerra no entra va por fases. La guerra van entrando por fases. Ya en Europa nos están diciendo, prepárense, compren linternas, compren comida así, prepárense para... Usted no lee las noticias. Ya están diciendo, bueno, voluntariamente los que quieran hacer la mili, eso ya estamos en esa fase. Países como Alemania, ningún alemán puede salir del país sin pedir permiso. Está prohibido. Ya es otra fase de guerra. Pero en Ucrania, ningún hombre puede salir del país. Porque nos necesitan para la guerra. Supongamos que entremos en una guerra. Yo he tenido varios sueños que Europa estaba en guerra. Yo le oro al Señor, Señor, guárdanos. Que se quede solo en sueños. Porque las guerras, hermanos, son una cosa atroz. Atroz. Es que se ha demostrado que
Una bomba llega aquí en 8 minutos desde la Rusia más al este. En 8 minutos cae en Madrid. No le da tiempo ni de salir de Castellón. ¿Cuánto alaban al Señor? Pero supongamos que se ponga la cosa fea. Porque aquí la cosa se puso fea. Se cumplió. Aquí está el cumplimiento de lo que Dios durante años había hablado a Jeremías. Entró Babilonia con toda su furia, con todo su odio. Porque así es lo que tiene el diablo, odio para dar. Dios tiene amor, el diablo tiene odio. Toda persona que tiene odio en su corazón no tiene a Dios. Palabra de Dios es esta. El que tiene a Dios tiene amor. ¿Tienes odio? Arrepiéntete. Pídele perdón a Dios. No, usted no sabe cómo me han tratado. No tiene a Dios. Odias a tu mamá. Odias a tu papá. No tienes a Dios. Te hizo daño a tu mamá, te hizo daño a tu papá, te hizo daño a tu hermano, tu familia. Pero Dios, cuando entra en el corazón, cambia ese odio por amor. ¿Cuánto alaban al Señor? Hay gente que tiene odio a la sociedad, odio a los ricos. Gente que tiene odio a los... Yo he escuchado, hermanos, con odio hacia los ricos. Los ricos endemoniados, son unos ladrones. Una vez me asustó un hermano, dijo, hermano, ¿qué pasa? Usted le está dando uno como miedo ahí. Déjalo que tenga lo que quiera, ¿qué más da? No, son todos ricos, se hicieron riqueza por ladrones. Y yo, calma. Da igual que tenga lo que quiera. Conocí un joven que odiaba a la policía. Es suramericano. Y policía que pasaba, policía que lo paraba. Y claro, con ese odio que él llevaba, los veía con ese odio, la policía, quieto ahí, lo revisaban. Eso se salía 3 veces al día en bicicleta, lo que fuera, 3 veces lo paraban. Y él me preguntó, pastor, ¿por qué eso? Y él, claro, ¿usted no ve el odio que le tienes? ¿Cómo usted los mira? Uy, yo los miro con unas ganas. Y yo, claro, hasta yo te paro. Antes de que me den, te doy, más bien. Un odio. Y hablaba con un odio contra la policía. No tiene a Dios, le dije. Y a su nombre. Dice, sino que te predicaron vanas profecías y extravíos. ¿De qué sirve que nos cuenten? Mire, hermano, ¿sabe qué es triste? Que una persona se vaya al infierno. Pero ¿sabe qué es más triste? Que una persona en la iglesia termine en el infierno. Estar en la iglesia no nos garantiza el cielo. Olvídase, hermano. No, yo voy al movimiento misionero mundial. ¿Y? ¿Usted cree que? Yo sé que muchos, cuando suene la trompeta al movimiento misionero mundial, no se van a ir todos. No, porque usted pertenece al movimiento, no tiene el cielo ganado. Tiene que arrepentirse de corazón. Tiene que vivir la palabra. Tiene que andar en santidad. Tiene que andar en amor con Dios. Ahora, si aquí no se santifica y no se arrepiente de corazón, más difícil lo tiene en otro lugar. Eso también es verdad. Si aquí que nos predican la verdad de Dios, la palabra de Dios, y no espabilamos, vaya a una iglesia muerta a ver si usted va a vivir con Dios. Te va a terminar de descarriar. Y a su nombre. Cristo vive. ¿Por qué es importante el mensaje? Porque el mensaje descubre lo que tenemos. Si lo aceptamos y nos arrepentimos, Dios cambia nuestro futuro. El diablo, que el Señor lo reprenda, declara nuestro futuro fracaso.
Porque él sabe que con el pecado no hay otra cosa que el fracaso. Fue el consejo que Balaam le dio a Balac, porque no pudo maldecir al pueblo. Le dijo: hágalos pecar con las mujeres tuyas y verá cómo la ira de Dios viene sobre ellos. Uno de los consejos más perversos que usted encuentra en la Biblia. Y efectivamente, el pueblo pecó y Dios lo mató, lo castigó. El diablo sabe eso. Él sabe que si le fallamos a Dios, entramos en sus garras otra vez. Pero por eso Dios, dice la palabra, envió su palabra ahí, los sanó y los libró de su ruina. Cuando nosotros aceptamos el mensaje de Dios, la palabra de Dios, hermano, Dios nos está librando de nuestra propia miseria, de nuestra propia ruina, y nos está sacando del mismo infierno, como dice la palabra. ¿No es este un carbón encendido del infierno? Porque Dios nos sacó de ahí. ¿Cuántos le alaban? Dios nos quiere librar, hermano. Mire, no importa la edad que tú tengas, 12, 10, 13, 14 años. Si tú buscas a Dios, si tú te guardas para Dios, yo no sé qué Dios va a hacer, pero sí te digo que Dios te va a sorprender. Pero si tú a esa corta edad te entregas a la carnalidad, al pecado y a todo lo que te ofrece el mundo, sí sé que te va a pasar. Ahí sí sé que te va a pasar. Vas a vivir en la miseria, en la pobreza, en la promiscuidad, en los vicios, en deudas, en cárceles, en persecuciones. Y si la misericordia de Dios no te alcanza, hasta en la muerte, en la misma juventud la vas a encontrar. Eso sí sé que te va a pasar, porque lo dice la palabra de Dios. Y de eso Dios te quiere librar. ¿Cuántos alaban al Señor? Y a su nombre vamos a darle gracias a Dios. Cristo vive para siempre. Poderoso Dios. Maravilloso Dios. Adora al Señor, aleluya. Tú eres poderoso, Dios. Tú eres maravilloso, eres santo. No hay nadie como tú, mi Señor. Bendito y adorado es tu santo nombre. Poderoso eres, mi Señor, maravilloso eres. Glorioso es tu nombre. No hay nadie como tú, mi Señor. Tu palabra es poderosa, mi Señor. Tu palabra es poderosa. Mira, siento hacer una oración de reconciliación hoy. Si alguien aquí se quiere reconciliar con Dios, pedirle perdón a Dios. Haga el acto de valentía y ven aquí a la presencia del Señor. Gloria a Dios y dile: Señor, ayúdame. Aleluya. Yo con mi fuerza